Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 8 del análisis o review de la parte 9 de JoJo Bizarre Adventure de JoJo Lands. Aquí tenemos de fondo un gameplay del JoJo Bizarre Adventure Last Survivor, un juego de arcade que hace poco hice un vídeo sobre él. Dentro de unos días haré un vídeo tutorial para enseñaros cómo instalarlo. Y a partir de ahí haré una serie de episodios con cada personaje de Last Survivor en los diferentes mapas. Entonces, ahora vamos a lo que nos interesa, que es el capítulo 8 de JoJo Lands, que es vamos a ver relojes lujosos o algo así. En fin, esto va de lujo. Entonces, vamos a ir, como siempre, explicando paso por paso lo que ha ido pasando y al final una opinión mía. Veréis, por cierto, los paneles del manga, del scan, son las traducciones que yo hice con la ayuda de Ronald Starr. Así que por eso tenéis que ir a ver esa versión porque es la mejor del mundo. Más me costó mucho trabajo. En fin, después de haber ahuyentado a los gatos, Jody y los demás tienen pensado volver a Oahu en avión, pero aún quedan 2 horas para el embarque. Entonces la banda está intentando matar el tiempo, simplemente llenar el hueco de 2 horas y ver qué pueden hacer hasta que llegue la hora del embarque. Y es por eso que Paco propone a la banda ir a tomar algo mientras esperan al embarque. Cuando se dirigen hacia el lugar, Usagi le pide a Dragona que le preste $20. Dragona no parece muy motivada para prestar los $20 y Usagi empieza a explicarle que ya no tiene dinero, que el dinero del seguro del coche está en casa de su madre y que incluso su padre murió arrollado por un bus. O sea, no hacía falta, pero dijo, ay, sí, es que mi padre, yo no tengo padre, murió, tal, bueno, mi madre tiene un trabajo. Sí, además, él explica, mi padre tenía un trabajo humilde o algo así, hasta que murió. En fin, que Usagi quería liar a Dragona y cuando finalmente Dragona le da el dinero, Usagi pone la roca volcánica sobre el billete. ¿Para qué? Bueno, pues según él, para experimentar. Efectivamente, el grupo aún no sabía exactamente lo que podía hacer la roca volcánica y lo que no podía hacer, o simplemente cómo se comportaba con tal o tal objeto o en cualquier situación. Yodio, al recordar lo que pasó en la villa, supone que el comportamiento de la roca volcánica también depende de la distancia, porque él se acuerda de que la roca volcánica siempre estaba pegada o al menos cerca de los objetos de valor. Por ejemplo, en la villa estaba en la misma caja fuerte que el diamante. Después de haber identificado el billete con una marca para diferenciar el billete de los demás, Usagi decide tirar el billete al suelo para ver si este billete vuelve a la roca. Bueno, pues el plan no sale bien porque aparece una persona que pasaba por ahí, recogió el billete e incluso se compró algo de comer con él. Esto es claro, evidentemente Dragona se enfada y en ese momento Paco aparece con las bebidas. Y lo que es curioso es que cuando Paco se acerca con las bebidas, una mosca entró en una de las bebidas. Entonces, a lo mejor la mosca es una prueba o un efecto de mala suerte para contrarrestar el efecto positivo de la roca volcánica. Porque es que en cuanto la mosca aparece, el billete vuelve a la banda. Como si el mecanismo fuese un sistema de efecto y contraefecto. No lo sabemos, pero lo de la mosca a mí me ha dejado intrigado, porque imagino que no es un dato aleatorio. Y desde la parte 7 sabemos que una de las temáticas centrales, si no es que es la temática central, es la buena suerte, o la buena fortuna, o la mala fortuna. Para ver hasta qué punto la roca de lava puede ser beneficiosa, Dragona no se queda satisfecha y propone al grupo entrar en una relojería de lujo. Explica al grupo, lo tranquiliza, les tranquiliza a los miembros del grupo, diciendo que
no tiene pensado robar nada, es simplemente para ver cómo funciona la roca, cómo reacciona con objetos de mucho valor. Porque, por ejemplo, el caviar cuesta $400. El billete son $20, pero aquí estamos hablando de decenas de miles de dólares, si no es que son centenares de miles de dólares, incluso millones. Yo he visto relojes de varios millones de euros. Dragona y Usagi se encuentran con el recepcionista de la tienda y Usagi le pregunta si puede ver algún Roblox. Roblox al final es la traducción que ha elegido Ronald Stark, que es el jefe, es el que dirige el proyecto de traducción de JoJo Lands. Yo lo traduje como estaba en inglés, no quise buscar un juego de palabras, pero él decidió Roblox y me parece que tiene mucha gracia. Entonces, claro, eso hace entender al recepcionista que no son más que dos jóvenes que no tienen ni idea del tema, no saben nada del tema. Queriendo decir, Usagi, que querían ver un Rolex y no un Roblox. Dragona, para llamar la atención del recepcionista, se guarda la pulsera en un bolso que tenía un bolso pequeño y en ese bolso está guardado el diamante. El recepcionista, al ver el diamante en el bolso, cambia de actitud y propone a Usagi y a Dragona irse a una sala para probarse relojes de lujo tranquilamente, sin ningún problema. Mientras que Dragona se prueba los relojes, el recepcionista y los agentes de seguridad cierran el acceso a de la sala porque se dan cuenta de que hay algo sospechoso y activan las cámaras. Dragona seguía sin entender lo que pasaba y el recepcionista les advirtió de que aún tenían tiempo antes de que las cosas salieran mal. Dragona sigue sin darse cuenta de lo que está pasando y es Usagi quien dice a Dragona, oye, que es que hay un reloj de la mesa que ha desaparecido. Pero ni Usagi ni Dragona habían hecho nada con los relojes, ni aparte de probárselos, no habían hecho nada extraño. Ellos simplemente querían probar la roca volcánica, pero no tenían en mente robar. Sin entender lo que ha podido pasar, volvemos con Paco y Yodio, que estaban listos para comerse unos burritos de pollo, buenísimos, además pollos de Hawái. Y en cuanto Yodio mete la mano en la bolsa, donde están los burritos, o bueno, donde deberían estar los burritos, algo hace que la bolsa caiga, si yo he entendido bien la escena, porque al final a veces es un poco confuso porque no sabes de dónde viene el objeto y hacia dónde va, pero yo entiendo que hay algo que ha chocado con la bolsa de Yodio. Yodio y Paco entienden que están siendo atacados por alguien y que esa persona es el dueño de los gatos que, según Yodio, ha estado vigilando la villa de Rohan incluso antes de que Yodio y su banda llegaran allí. Y un detalle un poco gore, y es que cuando Paco mira en la bolsa para intentar entender lo que está pasando, bueno, pues se encuentra la cabeza de 3 de los gatos, decapitados las cabezas. Yodio acaba entendiendo que el dueño de esos gatos ha vuelto para intentar recuperar la roca volcánica. Parece haber un conflicto entre distintos grupos por la roca volcánica. Y así se termina el episodio, con Paco insultando, con un insulto que no diré, bueno, pues al propietario de los gatos para que les deje en paz. Entonces, este episodio me ha gustado mucho por varias razones, que es lo que expuse un poco en Twitter respondiendo, creo que fue ¿a quién fue que respondí? No me acuerdo. Te hace entender mejor, este episodio te hace entender mejor el poder de la roca volcánica y te hace que te pique la curiosidad. Porque cuando tú ves la roca volcánica quieres saber cómo funciona, como la flecha de Stan, por ejemplo, o el poder o el Hammond, o el Spin, por ejemplo. Tú quieres entender cómo funciona. Lo que me ha gustado mucho también es que en este episodio los miembros de la banda interactúan mucho entre ellos. Por ejemplo, tenemos muchas interacciones entre Dragona y Usagi, entre Yodio y Paco, pero también
con Dragona con los otros, pero Dragona tomando decisiones, porque es Dragona la que decide ir a la relojería, bueno, y a la joyería también, y es ella la que explica, la que toma la iniciativa y explica al grupo que es una buena idea probar eso en la relojería. También lo que me ha gustado mucho es que se ha vuelto a otra fuente, perdón, ha vuelto otra fuente de suspense o tensión con el propietario de los gatos como un enemigo mayor. Entonces, lo que queremos saber ahora es, primero, evidentemente, saber qué va a pasar con Dragona y Usagi, porque lo último que sabemos es que están encerrados en la tienda y no sabemos cómo se van a salir con la suya. No sabemos dónde está el reloj. La roca, en teoría, está en el accesorio de pecho que Dragona tiene en el pecho, pero a lo mejor el propietario de los gatos ha logrado coger la distancia con los hilos de los gatos o con otro poder que no conocemos y la roca ya no está allí. Y a lo mejor el reloj que estaba en la mesa ha sido traído por la roca y ya no está allí. En ese caso, Usagi y Dragona están en un gran problema. Lo que también me gustaría saber es qué es lo que ha golpeado a Paco y Yodio. Aunque bueno, imagino que está relacionado con la roca volcánica. Pero ni el grupo ha entendido muy bien lo que ha pasado. Pero bueno, en fin, como seguramente sabréis, la serie estará en un hiatus o en pausa en español todo el mes de octubre, porque normalmente sale un capítulo cada mes. Entonces no os extrañéis si no saco vídeo de JoJo Lands en el mes de octubre, es normal, es porque simplemente no habrá episodio. Y según lo que se publica al final del episodio, el JoJo Lands volverá a salir el 17 de noviembre. Así que, pues hasta aquí el vídeo análisis corto de JoJo Lands. Como sabéis, hicimos un vídeo mucho más largo, un stream en Twitch con Ronald Star y otros youtubers, otros JoJoTubers hispanos, cuando se terminó el primer volumen. Cuando acabemos el segundo volumen, volveré a hacer un vídeo en el que, bueno, hablaré con los distintos youtubers para ver qué piensan del segundo volumen. Por ahora es un vídeo de cada capítulo. Entonces, contenido JoJo. Nos veremos muy pronto para un tutorial para instalar este juego. Nos veremos un poquito más tarde para vídeos aislados de gameplays de los distintos personajes de la Survivor. Y nos veremos en 2 meses para descubrir el 9º capítulo de JoJo Lands, en el que seguramente sepamos a lo mejor quién es el propietario, o al menos se avance en la intriga y sepamos qué es lo que ha pasado con la roca volcánica y con el reloj. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. No dudéis en dejar vuestra opinión sobre este capítulo abajo en los comentarios. Dadle a like, me gusta mucho, compartidlo si queréis, me haría mucha ilusión. Y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta la próxima. Chao.